Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a comenzar la unidad número 5 del curso de cálculo vectorial, que se llama integración múltiple y campos vectoriales. Para esta unidad lo vamos a ver en un lapso de 3 semanas. Las primeras integrales múltiples que vamos a ver son las integrales dobles, y para ello vamos a comenzar con una pequeña introducción. Vamos a recordar el tema de la integral definida. La integral definida se aplicaba para encontrar el área bajo la curva. Tenemos lo que es una función f de x, que está definida en un intervalo que va de a hasta el valor de b. Para hallar el área bajo esta curva, lo que hacíamos era dividir este intervalo en n subintervalos, x1, x2, x3 y así sucesivamente. Va a tener la forma de xy menos 1, xy. Van a tener el mismo ancho. ¿Cómo calculamos el ancho? Pues tomamos lo que es el intervalo, sería b menos a, y lo dividimos entre el número de intervalos, b menos a sobre n, y ese ancho o esa amplitud la llamamos delta x. Ahora, se forman varios rectángulos. Podemos escoger un valor x y asterisco que esté dentro de cada uno de los rectángulos, y podemos calcular la suma de Riemann, que sería la sumatoria, la suma de todos los rectángulos de lo que es f de xy por delta x. F de xy sería el valor de la función y delta x es la amplitud. Entonces, estamos calculando el área de un rectángulo. Como es una sumatoria, sería la suma de todos los rectángulos que nosotros tengamos. Y para que nosotros tengamos un área exacta, mientras más rectángulos, mejor. Entonces, calculamos lo que es esta suma con el límite cuando n tiende a infinito, cuando hay demasiados rectángulos. Y así definimos la integral definida. La integral de a hasta b de f de x diferencial de x es el límite cuando n tiende a infinito de una sumatoria de Riemann. Además, si la función es mayor o igual que 0, la suma de los rectángulos representa el área bajo la curva de la función en el intervalo de a hasta b. Ahora lo vamos a ampliar para una integral doble. Para ello, primero vamos a dar una definición. Un rectángulo cerrado que vamos a denotar con la letra R en R2 en el espacio bidimensional. Es el conjunto de todos los puntos x, y que pertenece al espacio bidimensional, tales que x se encuentra entre a y b y y se encuentra entre c y d. Esto se puede expresar como a, b plus c, d. O también se puede representar de esta forma: el par ordenado x, y que pertenece al espacio bidimensional R2, de tal forma que x está entre el valor de a y el valor de b, y y está en el valor de c y el valor de d. Para dar la idea de una integral definida en una función de dos variables que vamos a llamar integrales dobles, vamos a tener una función f de x, y. Es una función de dos variables que tiene que estar definida en un rectángulo cerrado R. Y además esa función f de x, y es mayor o igual que 0 para cualquier punto que está en x, y, que está dentro del mismo rectángulo. Entonces, como tenemos una función de dos variables, la gráfica de la función es una superficie que tiene como ecuación z igual a f de x, y. Voy a obtener un número real. Y aquí lo tenemos. Tenemos una función que es f de x, y.
tenemos un rectángulo cerrado que está delimitado por A y B y C y D. X entre A y B, Y entre C y D. Aquí tenemos el rectángulo. Tenemos lo que es la función z igual a f de x, y. Vamos a tener un sólido. Ese es el sólido que va a estar limitado por R, el rectángulo, y la gráfica de la función, es decir, el relleno, el volumen. Es decir, S es igual al conjunto de pares ordenados x, y, xz, que pertenece al espacio tridimensional, tres dimensiones, x, y, z, de tal forma que z va a estar en el valor de 0 hasta el valor de la función. Y además, x y y pertenecen al rectángulo, es decir, la parte del dominio. Y el objetivo de la integral doble es determinar el volumen del sólido que se forma. Para determinar el volumen del sólido que se genera, necesitamos hacer una partición a la región del rectángulo o el rectángulo cerrado. Tomamos el rectángulo cerrado, que tiene como límites A y B en X y C y D en Y. Y vamos a hacer particiones. Vamos a dividir el intervalo de hasta B en m subintervalos. Y así obtenemos x1, x2 hasta xn. Va a tener la forma de xy menos 1, xy. Y tiene la misma longitud, que sería b menos a sobre el valor de m, el número de subintervalos. Delta x es igual a b menos a sobre m. Y hacemos lo mismo de C hasta D. Lo vamos a dividir en n subintervalos, y1, y2 hasta yn. Tiene la forma de y menos 1, y. Y va a tener una amplitud. ¿Cómo vamos a calcular la amplitud? Pues tomamos la distancia, que sería d menos c, y lo dividimos entre el número de subintervalos. Entonces nos queda que delta y es igual a d menos c sobre n. Y así obtenemos varios subrectángulos. Estos subrectángulos se van a construir trazando rectas paralelas a los ejes, ya sea en X o ya sea en Y. Y va a tener como puntos extremos las particiones que hemos realizado de A a X1, de X1 a X2, de X2 a X3 y así sucesivamente, de C a Y1, de Y1 a Y2 y así sucesivamente. Así obtenemos nuestros subrectángulos. Y vamos a escoger un subrectángulo que vamos a llamar R de IJ, que va a estar como en X, la partición, xy menos 1, xy, y en Y, yj menos 1, yj. Ya que tenemos el subrectángulo, podemos calcular su área. Sería base por altura. Entonces, como todos los subrectángulos tienen la misma amplitud en el eje X y en el eje Y, entonces su área se calcula como delta X por delta Y. La diferencial de área es igual a la diferencial de X por la diferencial de Y. Y ahora, ya que tenemos lo que es el punto arbitrario, podemos aproximar la parte del sólido S que está arriba de ese subrectángulo. Y aquí lo tenemos. Escogimos un subrectángulo y estamos aproximando mediante un paralelepípedo. Y así obtenemos una parte de ese volumen. Este paralelepípedo va a tener como base el subrectángulo y como altura el valor de la función en dichos puntos. Por lo tanto, el volumen del paralelepípedo tiene que ser igual al área de la base por la altura. En este caso, el área de la base sería delta A.
y la altura es el valor de la función. Y aquí lo tenemos. Y seguimos con ese procedimiento para cada uno de los subrectángulos. Entonces, prácticamente el volumen del sólido se aproxima a la sumatoria en X y a la sumatoria en Y de los diferentes subrectángulos que se van formando, f de x, y, y j, la función por la diferencial de área. Este es solamente de un subrectángulo, de un paralelepípedo. Necesitamos toda la suma, tanto en x como en y. Y al final de cuentas, para aproximarnos de una forma muy eficaz, entonces necesitamos que la diferencia, la amplitud, sea cada vez más pequeña. O es decir, mientras más subrectángulos tengamos, mejor es la aproximación. Y esto lo podemos hacer mediante un límite cuando m tiende a infinito y cuando n tiende a infinito del volumen que acabamos de calcular. Y así llegamos a la definición de la integral doble. La integral doble de la función en el rectángulo cerrado R es la siguiente. Colocamos el símbolo de integral dos veces. Integral doble. Colocamos como subíndice la letra R, que indica que se trata de un rectángulo cerrado. De f de x, y, la función por la diferencial de área. Y esto se puede hacer si el límite existe. Además, una función f se dice integrable si el límite anterior existe. Y también se puede demostrar que toda función continua en el rectángulo cerrado R es integrable. Y también tenemos otra definición. Si la función f de x, y es mayor o igual que 0, entonces la integral doble representa el volumen de un sólido S que está arriba del rectángulo y debajo de la superficie de la función. Con esto ya definimos la integral doble. Y ya que vimos la definición de una integral doble, ahora veremos sus propiedades básicas, que son análogas a las propiedades de la integral definida que vimos en el curso de cálculo integral. Teorema número 1. Si la función f es integrable en un rectángulo cerrado R y además c es una función constante de R2 en R, entonces significa que la constante por la función es integrable y además esa constante c puede salir de la integral. Teorema número 2. Si f y g son funciones integrales en un rectángulo cerrado R, significa que f más g es integrable. Y además, para calcular esta integral doble, podemos separar la integral doble de f más la integral doble de g. Y teorema número 3. Si f y g son funciones integrales en un rectángulo cerrado y además f de x, y es mayor o igual que g de x, y, entonces la integral doble de f tiene que ser mayor o igual a la integral doble de g. Y además, el teorema número 1 y el teorema número 2 nos da la propiedad de linealidad de la integral doble. Y ya que vimos estas propiedades básicas, debemos de saber cómo calculamos una integral doble. Eso lo veremos en el siguiente video.